Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer esta distinción que se nos hace y debo reconocer que lo único que hicimos fue cumplir con nuestro deber. Allá lejos y hace tiempo, cuando ingresamos a los institutos de formación de las Fuerzas Armadas, hicimos un juramento y en el año 82 la patria nos llamó a cumplir con ese juramento. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Era poco ante una fuerza de la Segunda Armada de la OTAN. Sin embargo, no claudicamos. Yo iba a hablar de lo que habían dicho los ingleses de nuestra actuación, pero ya en la apertura Nicolás lo dejó muy claro. Sobre todo, Jeremy Moore, en una oportunidad dijo, se habló de los chicos de la guerra, y esos soldados no eran ningunos chicos. Eran verdaderos valientes que lucharon con denuedo hasta el fin. Hoy voy a hablar un poco de lo que hizo la Fuerza Aérea con lo que tenían. Nuestros pilotos de combate demostraron que no eran kamikazes, sino eran soldados que sabían cuál era su responsabilidad y la cumplieron sin dudar. A diferencia de ellos, los pilotos de transporte volamos en tripulación. Ellos vuelan en solitario, pese a volar en escuadrilla o en sección, en la cabina están solos. Nosotros volamos en tripulación y en el caso mío, que operaba C-130, las tripulaciones básicas eran 7 personas. Así lo hicimos durante el mes de abril en el puente aéreo. Pero iniciadas las acciones y cuando la aviación naval lamentablemente quedó fuera de servicio, nos encontramos en una disyuntiva. No teníamos cómo hacer una interdicción aérea lejana, ni tampoco cómo ubicar los blancos navales para que la aviación de caza fuese dirigida hacia esos blancos. Y ahí surgió la iniciativa y dejamos de lado todos los manuales operativos que habíamos traído de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ellos nos decían que en los vuelos tácticos diurnos no podíamos bajar de los 500 pies y en los nocturnos de los 1000 pies. Y comenzamos a volar a 50 pies del agua para evitar la detección radar de las fragatas enemigas. Pero había que tratar de interdictar el abastecimiento que recibía Woodward y se ideó algo fuera de lo común. Se artilló un C-130. Se efectuaron 7 misiones, de las cuales una tuvo éxito el 29 de mayo al averiar al petrolero British Way. Luego tuvimos una desafortunada misión que no pudo cumplirse porque el buque que íbamos a atacar entró en la niebla marina. Luego nos encontramos con una fragata y la orden que teníamos era no atacar buques de guerra. Pero lamentablemente nosotros no sabíamos cuál era el blanco hasta que no lo veíamos. Teníamos que reconocerlo y en base a eso atacar o no. Y finalmente
nos dieron un blanco muy grande, un superpetrolero, al cual atacamos después de indicarle que pusiese prueba a territorio argentino, cosa que no hizo, y recibimos la orden de ataque. Después del ataque no vimos un resultado favorable. En consecuencia, la Fuerza Aérea Azul mandó a los Canberra. El guía fue el único que atacó porque se nos informó que había patrulla de combate y él le ordenó a su escuadrilla regresar. Nosotros pusimos rumbo al África y luego nos enteramos que una de las bombas del Canberra se había introducido en uno de los tanques sin explotar y que las bombas nuestras habían producido daños en el convoy del buque. Finalmente los armadores lo hundieron frente a las costas de Brasil. Lamentablemente no pudimos atacar al Fort Grange, que llevaba bombas y municiones para el almirante Woodward, a quien le quedaba un día de combate. La cosa hubiese cambiado. Por eso hoy quiero mencionar a mi tripulación. Las misiones cumplidas con éxito de los vuelos de transporte son mérito de todos y cada uno de los miembros de la tripulación. El fracaso es exclusiva responsabilidad del comandante de aeronave, porque no ha sabido conducir a sus hombres o no ha sabido liderar a esa tripulación. Y el liderazgo es algo que no se impone por orden, sino que se gana por consenso. Y durante los 74 días que mi tripulación me soportó, aceptaron todas mis órdenes sin discutir nada. Por eso hoy, que lamentablemente los dos mecánicos ya han fallecido, me quedan el copiloto, el entonces capitán Valle, navegador, el entonces capitán Cerruti, y el operador del sistema de entrega aérea, su oficial auxiliar Carlos Nazari. De los 6 que tripulábamos el avión de interdicción aérea, quedamos lamentablemente 4, y yo le rindo un homenaje a esa gente que cumplió sin descanso mis órdenes sin titubear. Lo único que me queda decirles que la guerra es el peor trauma que puede sufrir una sociedad o un país. Y como diría Karl von Clausewitz, es un desorden tal que la mente humana no llega a comprender. Y hoy pido al Señor que tenga en sus manos a aquellos que están cuidando de nuestras irredentas islas y que descansan en las frías aguas del Atlántico Sur. Honor y gloria para ellos. Gracias.